Buenos días compañeros, mi nombre es José David Navarro Rodríguez y hoy les voy a exponer sobre las identidades trigonométricas. Primero que todo, necesitamos saber qué son las identidades trigonométricas. Bueno, estas son igualdades que tienen como base las funciones trigonométricas, como lo son seno, coseno, tangente, que son las principales funciones. En esto se encuentran las identidades fundamentales, las de paridad, para el doble de un ángulo, para la mitad de un ángulo y para la suma y resta de ángulos, que son las que observamos en esta tabla. Bueno, las aplicaciones o cuál es su funcionalidad. Las identidades tienen como función representar una misma expresión de diferentes maneras y poder simplificar las expresiones y para tener una expresión menos compleja a la hora de tener que desarrollar un ejercicio. Entonces, aquí podemos ver la representación de una misma expresión de diferentes maneras, como en este caso, en donde tangente de x menos cotangente de x sobre tangente de x más cotangente de x es igual a 2 seno a la 2 de x. Esta es una misma expresión, pero representada de dos diferentes maneras. Y pues esto nos ayuda, como ya lo dije, a cuando tenemos que simplificar un ejercicio para poder desarrollarlo. Como en este caso, este es un ejercicio. Bueno, pues aquí solo puse la imagen y después de ir desarrollándolo, pues podemos observar que este ángulo se convierte en tangente de alfa y este en tangente de 2 alfa, por lo que no se puede desarrollar así como así, porque no podemos juntar 2 alfa con alfa. Entonces lo que hacemos es aplicar una identidad trigonométrica a tangente de 2 alfa, con la que podemos convertir ese tangente de 2 alfa a 2 tangente de alfa. Y pues esto ya nos permitiría poder desarrollar el ejercicio. Y aquí pues tenemos la simplificación de expresiones. Por ejemplo, en esta expresión, seno de x sobre coseno de x más coseno de x sobre 1 más seno de x. Después de desarrollar todo y reemplazar identidades, como en este caso, en donde seno a la 2 de x más coseno a la 2 de x se reemplaza por una identidad pitagórica y se convierte en 1, pues después de todo ese desarrollo llegamos al resultado, a esta simplificación, en que toda esta expresión se convierte en secante de x. Y como podemos observar con claridad, pues es mucho más fácil trabajar con secante de x que con seno de x sobre coseno de x más coseno de x sobre 1 más seno de x. Bueno, ahora las identidades trigonométricas fundamentales. Primero que todo tenemos que saber que este tipo de identidades se divide en tres grupos: identidades recíprocas, identidades de cociente e identidades pitagóricas. Las recíprocas son, como su nombre lo dice, y pues salen de la reciprocidad de las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente, cotangente, cosecante y secante, como se observan en estas. Cada una tiene su reciprocidad con otra función. Las identidades de cociente son identidades que nos relacionan tangente y cotangente con respecto a seno y coseno, como lo vemos aquí, en la que tangente se relaciona con seno y coseno y cotangente con coseno y seno, ¿sí? Entonces, estas nos ayudan cuando queremos expresar las identidades en función de seno y coseno. Además, estas salen de las razones trigonométricas y de la fórmula como la conocemos, SOHCAHTOA. Y por último, pues tenemos las pitagóricas. Estas pitagóricas que vemos en la pantalla relacionan diferentes aspectos, pero en todas pues se relaciona el mismo 1. Vemos que todas, tienen en su expresión un 1. Pues con esto nos damos cuenta que estas son muy útiles cuando queremos reemplazar un 1 o cuando lo necesitamos para posteriormente reemplazarlo por una recíproca que tenga un 1.
por ejemplo, en este caso, que nos sirven cuando tenemos, digamos, en el ejercicio tenemos seno a la 2 de x más coseno a la 2 de x y lo reemplazamos por 1 como lo hicimos en el anterior ejercicio, en el anterior ejemplo, que lo queremos reemplazar por 1 y muchas veces este 1 queda sobre una función trigonométrica como lo puede ser tangente, seno, coseno, cosecante, cotangente o secante. Y pues eso sería una identidad recíproca. Entonces muchas veces cuando queda sobre una de estas podemos reemplazar la identidad recíproca y así llegar al resultado. Bueno, ahora vamos con las identidades trigonométricas de ángulos dobles o para el doble de un ángulo. Las identidades para el doble de un ángulo, eh, bueno, aquí hay tres diferentes identidades, sin embargo todas tienen algo en común, que en una parte de su igualdad tienen la forma de seno, coseno o tangente de 2x. ¿Sí? Como vemos en esta, seno de 2x, coseno de 2x y tangente de 2x. Por lo tanto, pues cada vez que veamos esta expresión de 2x podemos saber que hace referencia a este tipo de identidades y podemos reemplazarlo. Y también si necesitamos llegar a un resultado que sea seno, coseno o tangente de 2x. Entonces estas nos sirven cuando prácticamente en el ejercicio vemos que tenemos un 2x. Entonces sabemos que podemos buscar en estas identidades y reemplazarlo por alguna de estas. O cuando tenemos alguna de estas y necesitamos llegar a un resultado que se exprese de esta manera, de 2x, con seno, coseno, tangente de 2x. Bueno, y por último tenemos las identidades trigonométricas para la suma y resta de ángulos. Estas identidades se utilizan cuando tenemos seno, coseno o tangente con dos ángulos, ya sea sumándose o restándose, como lo vemos aquí. Aquí se están sumando y aquí se están restando. Por lo tanto, tenemos 6 combinaciones. 3 con resta y 3 con suma. Estas nos permiten cambiar la expresión de los ángulos multiplicados, ya sea por seno, coseno o tangente, a una expresión más sencilla, en la que seno, coseno o tangente, cada uno tiene un solo ángulo, lo que da más facilidad para trabajarlos, como en estos casos, en la que tenemos la multiplicación de dos ángulos y todo esto pasa a ser esta expresión. Esta expresión pues es más compleja, pero la verdad es mucho más fácil de trabajar, porque cada una función, seno, coseno, tiene un solo ángulo. Por lo tanto es mucho más fácil de trabajarlas y desarrollar el ejercicio que cuando tenemos dos ángulos. Bueno, ahora vamos a proseguir con los ejercicios. Empezamos con el ejercicio 33. El ejercicio 33 dice: seno de x más coseno de x por cotangente de x es igual a cosecante de x. Primero que todo, realicemos la pauta en la que gracias a las identidades de cociente pasamos cotangente de x a ser coseno de x sobre seno de x. Ya, y dejamos todo esto igual. Ya cuando tenemos esta expresión, pues observamos que aquí tenemos una multiplicación de fracciones. Entonces se multiplican en línea recta, entonces quedaría coseno de x por coseno de x, coseno a la 2 de x, y seno de x por 1, seno de x. Y quedaría sumando a seno de x. Ahora tenemos una suma de fracciones, entonces proseguimos a resolverla. Seno de x por seno de x, seno a la 2 de x, más coseno a la 2 de x por 1, coseno a la 2 de x, sobre seno de x por 1, seno de x. Entonces, aquí tenemos que esta expresión. Esta expresión vemos que se puede, aquí esta expresión seno a la 2 de x más coseno a la 2 de x, vemos que se puede reemplazar por una identidad pitagórica, que nos dice que seno a la 2 de x más coseno a la 2 de x es igual a 1. Entonces, reemplazamos esta expresión por un 1 y nos quedaría
1 sobre seno de x. Y por identidades recíprocas podemos observar que 1 sobre seno de x es igual a cosecante de x. Y así nos daría el resultado de este ejercicio. El siguiente ejercicio es el ejercicio número 45, en el que 1 sobre 1 menos seno a la 2 de y es igual a 1 más tangente a la 2 de y. Bueno, ¿qué hacemos aquí? Tenemos un 1, como yo lo había dicho, cada vez que tengamos un 1, pues observamos, analizamos si podemos reemplazarla por una identidad pitagórica. Y efectivamente, este 1 lo reemplazamos por la identidad pitagórica, la primera, que la hemos trabajado en el ejercicio anterior, en la que seno a la 2 de x más coseno a la 2 de x es igual a 1. Entonces 1 pasa a ser seno a la 2 de x, seno a la 2 de y más coseno a la 2 de y. Bueno, aquí hay dos diferentes maneras de resolver esto. Este 1 puede pasar a ser esta misma fracción como lo hicimos aquí, y quedaría seno a la 2 de y más coseno a la 2 de y menos este seno a la 2 de y. Y después pues cancelamos estos dos senos de y y nos quedaría seno a la 2 de y más coseno a la 2 de y sobre coseno a la 2 de y. O podemos hacerla de la otra manera en la que nos saltamos este paso, y es que este 1 menos seno a la 2 de y es una identidad pitagórica, pues es el despeje de una identidad pitagórica. La identidad pitagórica que dice seno de x, seno a la 2 de x más coseno a la 2 de x es igual a 1. Para llegar a este resultado de 1 menos seno a la 2 de y, lo que hacemos es ese seno a la 2 de y lo pasamos a restar al 1 y nos quedaría coseno a la 2 de y es igual a 1 menos seno a la 2 de y. Entonces, este 1 menos seno a la 2 de y sería igual a coseno a la 2 de y. Y así nos saltaríamos hasta este paso, o también lo podríamos hacer así. Bueno, ya que estamos en este paso, ¿qué hacemos? Pues aquí, como las dos tienen el mismo denominador, pues lo que hacemos es separar esta fracción en dos fracciones. A cada una le damos el mismo denominador. Por ejemplo, entonces queda seno a la 2 de y sobre coseno a la 2 de y más coseno a la 2 de y sobre coseno a la 2 de y. Ahora que tenemos esto, pues esta la reemplazamos por la identidad de cociente, en la que dice que tangente de x es igual, tangente de x o de y es igual a seno de y por sobre coseno de y. Y es lo mismo, entonces tenemos seno a la 2 de y sobre coseno a la 2 de y, eso pasa a ser tangente a la 2 de y, más coseno a la 2 de y sobre coseno a la 2 de y, eso se cancela, queda un 1. Y el resultado final sería tangente a la 2 de y más 1 es igual a 1 más tangente a la 2 de y, que sería lo mismo. Y este sería el resultado. Bueno, el ejercicio número 52. Tenemos entre paréntesis tangente de x más cotangente de x, multiplicando a seno de x por coseno de x. ¿Qué hacemos? Primero realizamos la pauta, en la que gracias a las funciones, a las identidades de cociente, tangente pasa a ser seno de x sobre coseno de x, y a la otra identidad de cociente, cotangente de x pasa a ser coseno de x sobre seno de x. Ahora que tenemos esto, vemos que hay una suma de fracciones, entonces procedemos a efectuarla. Seno de x por seno de x es igual a seno a la 2 de x. Coseno de x por coseno de x es coseno a la 2 de x. Y coseno de x por seno de x, seno de x por coseno de x. Así. Listo, entonces ahora tenemos una sola fracción. Cuando tenemos esta sola fracción, después de analizar, nos damos cuenta que seno a la 2 de x más coseno a la 2 de x es una identidad pitagórica, en la que todo esto es igual a un 1. Y después que tenemos ese 1 ahí, entonces aquí ya iría 1 sobre seno de x por coseno de x. Y ahora que tenemos este 1 aquí, esta fracción se está multiplicando por esto, que si le ponemos un 1 también sería una fracción. Y las fracciones se multiplican de línea recta, entonces todo esto, seno de x por coseno de x por el 1 que tenemos aquí, sería esto mismo, entonces queda este paso.
seno de x por coseno de x es igual sobre seno de x por coseno de x es igual a 1. Y esto, como es la misma expresión, se cancela y nos daría el resultado 1 es igual a 1. Por último, el ejercicio número 73 nos dice: secante a la 4 de x menos tangente a la 4 de x es igual a secante a la 2 de x más tangente a la 2 de x. Primero que todo, hacemos la pauta de pasar todo a función de seno y coseno. Entonces, gracias a las identidades recíprocas, secante a la 4 de x pasa a ser 1 sobre coseno a la 4 de x. Y tangente a la 4 de x pasa a ser seno a la 4 de x sobre coseno a la 4 de x gracias a las identidades de cociente. Y esas pues a su vez se restan. Entonces, tenemos una resta de fracciones. Vamos a efectuarla. 1 por coseno a la 4 de x, perdón, esta es una resta de fracciones, pero el denominador es el mismo. Entonces, como el denominador es el mismo, simplemente dejamos este mismo denominador y lo de arriba lo juntamos con restándose. Entonces nos quedaría 1 menos seno a la 4 de x sobre coseno a la 4 de x. Ya que tenemos esto, pues nos damos cuenta que esto es una diferencia de cuadrados. Y eso nos daría 1 más seno a la 2 de x por 1 menos seno a la 2 de x. Aquí se borró, no sé por qué. Sobre, bueno, tenemos el cuadrado sobre, aquí que hice. Aquí lo que hice fue separar este coseno a la 4 de x en dos. Coseno a la 2 de x por coseno a la 2 de x. Y uno de esos cosenos a la 2 de x, lo que hice fue reemplazarlo por el despeje de la identidad pitagórica seno a la 2 de x más coseno a la 2 de x es igual a 1. Entonces, lo que hicimos en la anterior, esto quedaría siendo 1 menos seno a la 2 de x. Entonces, ya cuando tenemos esto, nos damos cuenta que esto lo hice prácticamente para poder cancelar. Porque si acá tenía un 1 menos seno a la 2 de x, podía convertir uno de esos cosenos a la 2 de x en esto, en lo mismo, para poder cancelar estos dos. Y ya que los cancelamos, entonces nos quedaría simplemente 1 más seno a la 2 de x sobre coseno a la 2 de x. Ahora, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es dividir esa fracción en dos fracciones con el mismo denominador. Entonces nos quedaría 1 sobre coseno a la 2 de x más seno a la 2 de x sobre coseno a la 2 de x. Y ahora, ¿qué hacemos? Pues gracias a las identidades recíprocas, 1 sobre coseno a la 2 de x es igual a secante a la 2 de x. Y gracias a las identidades de cociente, seno a la 2 de x sobre coseno a la 2 de x es igual a tangente a la 2 de x. Y eso nos daría el resultado, que sería secante a la 2 de x más tangente a la 2 de x es igual a secante a la 2 de x más tangente a la 2 de x. Bueno, muchas gracias y esta fue mi exposición sobre identidades trigonométricas.